Bueno, pues nada, bienvenidos todos a la charla de desacoplar la lógica de negocio del framework. Mi nombre es Manuel López Torrent, soy ingeniero de informática y bueno, me he dedicado siempre al desarrollo web. Ahí os dejo mi Twitter y mi correo por si queréis preguntarme algo, trolearme un poco después de la charla, etc. Sobre todo, bueno, ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de desacoplar la lógica de negocio del framework? El concepto principal es mantener una lógica de negocio independiente del framework. Para esto, para entender bien el concepto de la lógica de negocio, primero me gustaría repasar otros conceptos, entre ellos el de dominio. Digamos que el dominio es el mundo del negocio, ¿vale? Es un poco todas las ideas, conocimientos, datos que tenemos del problema que intentamos resolver. Cuando empezamos un proyecto, generalmente la información o el conocimiento de ese dominio nos viene de los expertos del dominio. Cualquier dominio lo podemos encontrar que está formado por una serie de objetos o entidades abstractas que denominamos objetos del dominio o objetos del negocio. Por ejemplo, si estamos estudiando un periódico, ¿vale? Podemos encontrar una serie de entidades como puede ser editor, noticia, anuncio, periodista, que forman parte de ese dominio periódico. Si estamos hablando de una universidad, pues lo mismo, tenemos profesores, departamentos, alumnos, asignaturas, todos son entidades lógicas que conforman ese dominio. Luego tenemos las reglas de negocio. Las reglas de negocio simplemente son aquellas reglas que nos dicen cómo se comporta el dominio. Estas reglas nos indican relaciones y restricciones entre los diferentes objetos del dominio. Por ejemplo, si tenemos que un alumno se puede matricular de varias asignaturas, pues ya estamos ahí definiendo la relación matrícula entre dos elementos de nuestro dominio, ¿vale? Esto es un poco cómo funciona. Es decir, esto nos viene de lo que ya hemos dicho, de los expertos del dominio, son los que nos facilitan esta información cuando empezamos un desarrollo. Y ya por último, el último concepto importante, bueno, luego queda otro, es el tema del modelo del dominio, ¿vale? El modelo del dominio es nuestra solución, ¿vale? Es el conocimiento estructurado que nosotros tenemos del dominio del problema, en este caso del mundo o la parte del mundo que estamos estudiando. Un modelo del dominio puede estar expresado en muchas formas, no es preciso que sea código o UML, puede ser directamente prosa, diagramas. Lo importante es que todas las personas que estén involucradas en el proyecto tienen que tener claro el modelo. Es decir, tiene que ser un modelo validado por todos, no solo por los desarrolladores, sino por la parte de los expertos, etcétera, etcétera. Aquí veis, por ejemplo, he planteado el modelo de nuestra pequeña escuela que nos plantea la relación entre los diferentes elementos entre los diferentes objetos del dominio. Y ya por último vamos al concepto estrella, ¿vale? La lógica de negocio o la capa de negocio. ¿Qué es? Pues la lógica de negocio es la parte de nuestro software que se encarga de implementar este modelo del dominio y de mantener el modelo del dominio e implementar las reglas de negocio, ¿vale? Cuando ya tenemos el modelo, nosotros lo pasamos a código y lo metemos dentro de nuestra aplicación. En el ámbito de las aplicaciones web, ¿vale? Todos sabemos que casi siempre partimos de un framework de trabajo para empezar a realizar los desarrollos. Nunca hacemos un desarrollo desde cero, no se suele hacer un desarrollo desde cero. Entonces, cuando empezamos, todos los frameworks web, la mayoría, siguen el modelo MVC, el modelo visto controlador. Como ya conocéis todos, el proceso es: le llega la petición al controlador, el controlador trabaja con el modelo obteniendo datos, procesa esos datos y con la ayuda de la vista genera una respuesta. Entonces podemos decir que nuestra lógica de negocio, ¿vale? Las reglas de negocio las implementamos en el controlador, ¿vale? O en todos los controladores que tengamos en nuestro desarrollo. ¿Qué problemas genera esta implementación? Primero, que tenemos un alto nivel de dependencia de nuestra lógica con los controladores. Es decir, las reglas de negocio, al estar codificadas dentro del controlador, se mezclan con el acceso a datos y con la presentación de esos datos. No las tenemos separadas. El testeo de estas reglas es muy difícil, porque si tú quieres testear, ¿cómo que testeamos esa lógica si la tenemos en un controlador? Pues con test end-to-end o test de sistema. No podemos hacer un test unitario sobre un controlador, no es factible. Y todos sabemos el coste, por ejemplo, cuando trabajas con Drupal, lanzar una batería de test de simple test es complicado para realizar un proceso
perdemos el principio de única responsabilidad de los controladores. Tenemos controladores que están haciendo muchas cosas. Están haciendo datos, aplicando las reglas de negocio, presentando información. Y esto tenemos que evitarlo. Otro problema es que solo podemos acceder mediante un protocolo HTTP. Es decir, ya hemos codificado nuestras reglas de negocio, ¿cómo las reutilizamos? Si ahora tenemos que hacer una aplicación de consola para poder acceder a esta lógica, imagínate, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que copiarla en otro software. Y por último, el problema del tamaño. Todos sabemos que cuando empezamos a hacer proyectos, los controladores o los modelos empiezan a crecer, pum, 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 y al final, pues bueno, tenemos unos controladores importantes, ¿vale? que están demasiado cargaditos. Entonces, ¿cómo sacamos la lógica de negocio? ¿O cómo podemos sacar la lógica de negocio de nuestros controladores de una forma aceptable? ¿Vale? Pues aquí es donde entra la arquitectura hexagonal. ¿Conocéis algunos conceptos de arquitectura hexagonal? ¿Vale? No pasa nada. Pues la arquitectura hexagonal es una arquitectura de desarrollo de software que fue planteada por Alistair Corporate, ¿vale? También es conocida como la arquitectura de puertos y adaptadores. Ahora veremos por qué. Y la base fundamental de esta arquitectura es separar las diferentes responsabilidades que hay en nuestra aplicación en diferentes capas, ¿vale? En diferentes capas y diferentes niveles. En un nivel más interno, en el centro de la arquitectura, tenemos nuestro modelo del dominio. ¿Os acordáis ese modelo del dominio que habíamos generado en papel del colegio? Pues bueno, aquí ya lo hemos implementado y lo hemos colocado en el centro de la arquitectura. Toda la lógica del negocio tiene que estar implementada en esta capa. No podemos implementar nada de lógica fuera. Sobre esta capa vamos a crear una capa de aplicación que va a ser nuestra API, es decir, desde el mundo exterior, cómo accedemos a los recursos del modelo del dominio, cómo podemos trabajar con ese modelo. Pues nada, aquí crearemos una capa de servicios que vamos a poder, la capa de infraestructura va a poder trabajar con estos servicios. En la capa de aplicación colocaremos unos puertos. Los puertos estoy hablando de conceptos, ahora luego aterrizaremos los conceptos. Son puertos de entrada y salida, es decir, nuestra aplicación al fin y al cabo va a trabajar con datos. Voy a necesitar productos, noticias, precios, los tengo que obtener de algún sitio. Pues a partir de estos puertos voy a poder obtener los datos, al igual que vamos a poder enviar información a la capa de infraestructura a partir de esos puertos. Bueno, me he adelantado un poco. Y ya por fin la capa de infraestructura. Aquí ya es donde situamos a los frameworks, ¿vale? En nuestra capa de infraestructura nosotros realizamos todos los detalles técnicos. Acceso a base de datos, presentación de los resultados y es donde vamos a implementar los adaptadores, ¿vale? Estos adaptadores son los que nos van a permitir conectarnos con el hexágono, con la capa de la lógica. Básicamente yo lo llamo un poco la arquitectura del Mazinger, ¿no? ¿Recordáis que estaba ahí el Mazinger y cuando le hacía el planeador abajo se encendía el Mazinger y a funcionar, ¿no? Sin la lógica no funcionaba, pues un poco es un símil. Bueno, los puertos y adaptadores, ¿vale? Básicamente el concepto es muy simple. Un puerto lo podemos definir como una interfaz y un adaptador como una implementación. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de un puerto de login, donde tienes dos funciones, y luego una implementación con el Logger Factory de Drupal 8 que se adapta a esa interfaz. Si usáramos otro framework como Symfony, pues haríamos otra implementación, pero el concepto es el mismo, una clase que implementa una interfaz. Los puertos y adaptadores podemos encontrar en muchos tipos, como ya he comentado, hay puertos de entrada y hay puertos de salida. Los adaptadores son intercambiables, es decir, nosotros tenemos que poder cambiar un adaptador y la lógica no se tiene que enterar. Es decir, podemos estar pillando datos de una base de datos MySQL, si queremos meter Mongo, tiene que ser completamente transparente, ¿vale? Gracias a las interfaces. Y este sistema es bastante escalable, es decir, podemos añadir puertos y adaptadores de una forma bastante fácil, es decir, sin tocar el resto de capas. Fronteras, ¿vale? Importante. Es un concepto importante del que tenemos que tener claro que una capa solo se puede comunicar con la capa siguiente. Es decir, de la capa de infraestructura no podemos acceder directamente a los recursos o los servicios del modelo. Tenemos que acceder a la capa de aplicación. Esta capa ya se encargará o ya sabrá esa capa cómo se accede a esa información. Pero vamos de tiempo. Bueno. Ventajas. ¿Qué ventajas nos puede aportar montar un sistema, una arquitectura hexagonal en nuestro proyecto?
Pues sobre todo que ahora nuestra lógica de negocio ya no va a estar dentro de un framework, dentro de nuestra aplicación. Va a ser más agnóstica. Ahora podemos acceder a través de una aplicación web, podemos acceder a través de una aplicación de consola, un proceso de base de datos, un proceso un proceso batch. Va a ser más independiente, ahora sí que es independiente. El testeo es más fácil, porque ahora ya no dependemos de test de sistema, ya podemos usar test unitarios o unos test de integración, podemos usar frameworks que nos permiten más agilidad y sobre todo rapidez. Todos sabemos que los test unitarios los tiras y puedes lanzarlos en tiempo real, si quieres. Y yo creo que la ventaja que creo que es más importante de todas es que con esta arquitectura mantenemos los cambios siempre aislados, ¿vale? Supongo que a todos nos habrá pasado cuando empiezas un proyecto y tienes que hacer un cambio y dices, uff, es que a ver, cambio esto y una página perdida de un formulario tal, de repente me falla. Pues con este tipo de arquitectura, no. Los cambios se quedan siempre aislados en la capa en la que los hacemos. Siempre y cuando no cambiemos las fronteras entre unas capas, no va a pasar nada. Nosotros podemos refactorizar el modelo completamente, pero mientras no cambiemos la capa de la conexión con la capa de aplicación, no va a pasar nada. Nuestra infraestructura, nuestro desarrollo en framework ni se va a enterar, ¿vale? Con esto, claro, también lo que hacemos es, si facilitamos la refactorización, reducimos la deuda técnica y todos sabemos que las ventajas que esto implica. Antes de ver un ejemplo, me gustaría comentar también algunos patrones de diseño que considero que son importantes para entender, para ver cómo podemos hacer esto. El primero es el concepto de entidad. Igual tenemos un concepto diferente de trabajo con los frameworks. Las entidades, en este caso, son las que van a representarnos a los objetos del dominio, ¿vale? Una característica importante de las entidades es que deben tener tanto estado como comportamiento, es decir, atributos como métodos que modifican ese estado. Y deben contener lógica de negocio, ¿vale? Si nosotros cuando creamos un modelo, nuestro modelo del dominio, creamos entidades que solo tienen atributos, podemos caer en un antipatrón llamado modelo anémico, que solo usamos, las entidades solo son DTOs, ¿vale? Toda la lógica está en servicios externos. Y sobre todo que las entidades deben de tener identidad. No es lo mismo un objeto persona, dos personas no son la misma persona aunque tengan los nombres y los apellidos iguales, ¿vale? Es un concepto importante. Los objetos deben mantener esa identidad. Patrones y adaptadores, ya hemos hablado de ellos, interfaces y clases que implementan esas interfaces, ¿vale? Yo creo que esto está bastante claro. Factorías, las factorías son muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite, una factoría básicamente es un objeto que nos permite crear objetos de otro tipo de una forma transparente. En este caso, yo por ejemplo os he puesto un pequeño ejemplo de teniendo un objeto standard class, lo podemos transformar en un objeto producto y nosotros simplemente pasamos los datos a la factoría y ella nos devuelve el objeto. Nosotros no sabemos cómo se construye ese objeto, solo conocemos su interfaz para interactuar con él, ¿vale? Entonces nos van a permitir crear entidades del modelo desde el framework sin saber cómo se crean. Repositorios. Básicamente, los repositorios también lo que suelen hacer es, una clase cliente llama un repositorio, dame los productos que tengan precio mayor de 10. Este repositorio lanza la query a un data provider, que accederá a base de datos o a un servicio, lo que sea, y devolverá unos objetos resultado. Con estos objetos los pasamos a la factoría y la factoría ya nos devolverá los objetos, las entidades del modelo, ¿vale? Y por último, el patrón fachada, como veremos, el patrón fachada es un objeto fachada, es un objeto que conoce el funcionamiento interno de todas las clases del sistema y sabe cómo orquestarlas, de hecho se llama también orquestador, cómo orquestarlas para conseguir un resultado y presentarlo a su clase cliente de forma transparente, ¿vale? Veremos que casi todos los servicios que creemos cumplen se ajustan a este patrón. Y bueno, importante, esto no es el santo grial, ¿vale? Aquí dices, la arquitectura hexagonal ya soluciona todos mis problemas. No, como desarrolladores, siempre debemos valorar o balancear la escalabilidad, mantenibilidad y fiabilidad que vamos a ganar con la complejidad. Evidentemente, aplicar estas arquitecturas incorpora un nivel de complejidad a nuestro sistema que
tenemos que ser capaces de asumir, pues muchas veces por equipo, por tiempos o por el propio proyecto. En el libro de Implementing Domain Driven Design hay una pequeña guía que comenta cómo podemos identificar qué proyectos son adecuados para aplicar una arquitectura hexagonal. Y los típicos proyectos que no son adecuados son proyectos que son muy orientados a datos, ¿vale? Que son solo proyectos crudos. Si tú tienes un proyecto, un blog, se lo tienes que hacer un crudo de noticias, meter noticias y luego sacar unas vistas, tío, pues coges Drupal 8, te lo montas, no te hace falta montarte toda la estructura. Y a medida ya vamos viendo ciertas características en los proyectos que nos van desencadenando la posibilidad de aplicar las arquitecturas. Pues, por ejemplo, vamos apareciendo una mínima lógica de negocio complicada, la complejidades ocultas, ¿no? Muchas veces nos ha pasado de esto solo montas 4 módulos, ¿no? Y no, luego es proyecto iceberg, ¿no? Hay una base por debajo que nos desmonta el proyecto completamente. Escenarios inciertos o requisitos cambiantes. Como cuando no sabemos cómo va a evolucionar los requisitos de un proyecto, pues puede ser una forma adecuada de soportar esos cambios, ¿vale? En los casos que es muy recomendado, o que recomiendan bastante en este libro, es el tema cuando no conocemos el dominio. Es decir, cuando vamos a hacer un software para algo que no sabemos cómo funciona. Por ejemplo, si tú vas a hacer un software para una aplicación web, para una gestión de controladores aéreos y dices, ¡buah, esto yo no sé ni cómo va! Pues entonces puede ser adecuado porque podemos ir evolucionando el modelo a partir del conocimiento que nos dan los expertos del dominio y luego esos cambios reflejarlos en nuestro modelo, ¿vale? Puede ser el caso más extremo. Bueno, y después de la teoría ya vamos un poco a ver el ejemplo, ¿vale? Yo he preparado un ejemplo bastante simple, bastante obvio, no sería el caso de que no deberíamos aplicar una arquitectura hexagonal, pero para aquí va a ser muy bien, ¿vale? Imagina que tenemos un cliente que le habíamos hecho una página de cupones, ¿vale? Y que nos llama y quiere incorporar un carrito de la compra, ¿vale? Él tenía simplemente un tipo de contenido con Drupal 8, cupón, con unas cuantas vistas. Dice, no, ahora quiero insertar un carrito a la compra. Perfecto, pues con una serie de requisitos, ¿vale? Lo que nos pide es que poder añadir productos al carro, que si añadimos un producto, se incremente la cantidad, eliminar productos de la cesta, ver el coste total de la cesta en todo momento y que la cesta se guarde entre sesiones y entre usuarios, ¿vale? Tenéis los dos repositorios de código, tanto de la parte de la lógica de negocio como la parte del módulo de Drupal 8. He intentado en la parte de la lógica mantener en cada uno de los commits el proceso de TDD, Red, Green y On Refactor, para un poco que veáis cómo el modelo va emergiendo a partir de los tests. En este caso he usado PHP-Spec para test unitarios y el diseño de las clases, que me gusta bastante, va muy guay porque para diseñar va guay, y después he usado unas PHP-Uni para crear unos tests de integración, ¿vale? Ahora luego veremos alguno. Modelo del dominio, que hemos hablado. ¿Qué conocimiento tenemos del dominio? Pues muy simple, tenemos una cesta de la compra a la que contiene productos, una serie de productos, ¿vale? El código fuente de la lógica lo he dividido en dos carpetas principales. Una carpeta donde añadiremos las clases de la capa de dominio y una para la capa de aplicación. Y lo he separado pues, por carpetas dependiendo del patrón. Esto lo he visto que mucha gente lo hace así y es a gusto, como más os convenga. Empecemos por las entidades, ¿vale? Recordad que habíamos hablado de entidades. La primera es la entidad producto, ¿vale? Como vemos, la entidad producto tiene un estado, una cantidad, cada producto de la cesta tiene una cantidad de ítems de ese producto y un precio unitario. Y luego tenemos un comportamiento, ¿vale? Que modifica ese estado. Los getters y setters no se consideran comportamiento, ¿vale? Segundo, la cesta de la compra. Tenemos una clase con un vector de items en el cual podemos ir añadiendo nuevos ítems a la cesta y al final podemos obtener el precio total, el coste total de los ítems que tenemos en el carro, ¿vale? No he puesto la implementación de las funciones, es bastante obvia, la tenéis en los repositorios, los que estéis interesados. Lo importante es el concepto. Es importante, si veis la función de addItem de la clase basket, ver que efectivamente aquí estamos implementando estas reglas de negocio. En concreto, aquí estamos implementando la de si un producto ya existe en el carro, incrementaremos su cantidad, ¿vale? Entonces compramos, si contains item, entonces incrementamos la cantidad
Aquí cogemos el item, increase quantity, y si no, lo añadimos, ¿vale? Podríamos crear unas funciones para que sea un poco más semántico, por ejemplo, se podría refactorizar sin problemas. Y test de integración, ¿vale? Yo aquí he creado unos cuantos test de integración. Como podéis ver, aquí vamos creando una serie de hemos creado un par de productos con unas cantidades y unos precios y unos IDs, y luego una cesta, un basket. Y vamos haciendo test para comprobar que efectivamente toda la lógica se comporta como debe, ¿vale? Que añadimos productos, incrementa el número, que cuando quitamos productos se decrementa, que se incrementa la cantidad cuando ya añadimos un producto que ya está, y que calcula bien la cesta de la compra, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos nuestra lógica de negocio testeada, fuertemente testeada, con test unitarios. Capa de servicios. Si os acordáis, hemos comentado que la capa de aplicación es la API de nuestra lógica, ¿vale? En este caso, he creado un servicio, un Shopping Cart Service, en el cual va a trabajar, le vamos a tener que inyectar a este servicio dos repositorios, ¿vale? Un repositorio de productos y un repositorio de cestas de la compra, ¿vale? Importante, esto es lo que hemos comentado, estos son los puertos. Aquí es donde conectamos la capa de infraestructura con nuestra lógica. Nosotros en la capa de aplicación tenemos las interfaces. Aquí no sabemos la implementación, simplemente estamos diciendo que el Product Repository tiene que implementar la interfaz Product Repository y la cesta de la compra tiene que implementar la cesta de la compra. El resto de métodos del Shopping Cart Service son la API pública para esa infraestructura. También importante, solo podemos acceder a esta capa, no podemos acceder directamente al modelo, porque si refactorizamos el modelo o cambiamos algo del modelo, tenemos que cambiar todas las capas y no es el objetivo. Aquí veis, aquí ya vemos la implementación de Add Product to Basket de la capa de servicio. Como vemos, le pasamos dos IDs, uno de la cesta de la compra, uno del producto que queremos añadir y el otro del ID al carro de la compra al cual queremos añadir. Aquí estamos recuperando los datos de los dos repositorios, estamos aplicando la lógica del modelo del dominio y luego le estamos devolviendo esa entidad basket al repositorio y decirle, oye, guárdatela, persístela, como tú sepas. Yo no lo sé, pero tú la persistes, ¿vale? Patrón fachada, es lo que hemos comentado. Aquí vemos que estamos orquestando, este método sabe cómo tiene que acceder al resto de las clases para obtener un resultado. Perfecto. El resto de implementación de servicios es muy similar. Quitar productos, recuperar productos de la cesta, etcétera, etcétera. Y calcular el total del carro, ¿vale? Aquí probablemente algunas implementaciones se ven un poco más simples, es decir, lo puedes hacer directamente, pero imagina que tuviéramos un sistema muy complejo con ya temas de descuentos, de monedas, de mil cosas que pueden afectar al cálculo del precio de los productos. Pero entonces lo tendríamos todo en la capa de modelo. Los puertos. Hemos comentado que aquí tenemos las dos interfaces que tienen que implementar esos dos repositorios para poder trabajar con la lógica. Importante fijarnos que estas dos interfaces deben devolver entidades del dominio, tanto la de basket como la de product repository. Y por último, la capa de aplicación nos queda hablar de las factorías. Aunque no las usamos aquí como tal, aunque no las usamos en la capa de aplicación, a mí me gusta ponerlas aquí para tenerlas separadas de la capa de infraestructura. En este caso, nosotros vemos el proceso. Estamos pasándole a la factoría un objeto standard class de PHP que no tiene personalidad, no tiene comportamiento, y lo estamos transformando en un producto, ¿vale? En un objeto producto. Y lo mismo para la cesta de la compra. Estamos pasándole una serie de objetos estándar, ¿vale? Y lo estamos transformando en un basket con la factoría. Aquí esta factoría depende de la otra. Pues nada, ya hemos acabado. Solo nos queda empaquetar y distribuir. En este caso yo toda la lógica la he puesto como un vendor aparte para usarla en varios sitios, pero podéis directamente implementar esto en el mismo namespace de vuestro módulo, ¿vale? Ya el último paso nos queda es ver la capa de infraestructura. Recordemos que, bueno, habíamos dicho que tenemos un tipo de contenido llamado cupón y un par de vistas que
que trabajan con ese cupón. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, pues crearnos un módulo. Cogemos el Drupal console, generamos un módulo y a trabajar. Segundo, cargar la lógica. Tenemos la lógica en otro vendor, pues creamos dentro de la carpeta, si ponemos dentro de módulos e-commerce, hemos creado el módulo e-commerce, compose.json, creamos el JSON y diciéndole que requiere nuestra lógica. Aquí en este caso yo le he indicado el GitHub donde está, es el repositorio Git. Y vamos a tener todas las dos capas, la de aplicación y la del dominio, disponibles en ese namespace. Cargamos las dependencias con Composer Manager. Bueno, esto lo podéis repasar, es muy simple. ¿Vale? Y luego ya vemos qué rutas vamos a necesitar. Pues nos vamos al archivo de router y vemos que vamos a necesitar 3 rutas. Una, añadir productos al carro, una, eliminar productos del carro y la última para mostrar el carro actual. Por cada ruta, evidentemente, tenemos que crear un nuevo método dentro de nuestro controlador en Drupal 8. Adaptadores, esta es la parte ya clave. Ahora ya vamos a crear esos adaptadores, esas clases que implementan los puertos para poder pasárselos a la capa de aplicación. ¿De acuerdo? Lo primero que he hecho ha sido dentro del fichero services de nuestro módulo, he definido el Shopping Cart Service que habíamos creado en la capa de aplicación, lo he colocado aquí para que sea accesible desde el contenedor de servicios de Drupal 8. Entiendo que probablemente sabéis algo de Drupal 8, habéis trabajado con Symfony un poco, entonces los conceptos pueden quedar un poco más claros, pero bueno. Y luego a este servicio, recordad que le tenemos que pasar 2 repositorios. En este caso, vamos a inyectar 2 adaptadores, el de productos y el de la cesta de la compra, los cuales los vamos a definir también en 2 servicios. Y estos 2 repositorios, estos 2 adaptadores van a necesitar un repositorio de los cupones, es decir, cómo accedemos a los nodos cupón para obtener la información, y un repositorio o un provider de las líneas de carro. Es decir, le tenemos que dar a estos adaptadores, le tenemos que dar cómo crear, dónde están almacenados las líneas del carro. ¿Vale? El proceso básicamente va a ser el Product Repository, le vamos a dar un ID de un nodo cupón de Drupal. Con el repositorio de cupones vamos a devolver ese nodo y ya con esa información vamos a generar un Product ID, un Product Entity. ¿Vale? Lo primero, implementamos el repositorio, tiene que implementar Product Repository Interface, bueno, que es un alias de la interfaz de la capa de aplicación, podéis ver arriba, que en este caso solo tiene un método get, ¿vale? Solo los productos solo los recuperamos, no los almacenamos en la base de datos. Eso la gestión ya la hacemos con Drupal. La cesta de la compra sí que las recuperamos, las modificamos y las guardamos, pero en este caso los productos solo tenemos un método. Entonces con ese ID que le pasamos al método, recuperamos el producto, el cupón, generamos un objeto sin personalidad y se lo pasamos a la factoría. ¿Vale? El tema de los objetos estándar, a mí me gusta usarlos. Podríamos usar arrays o cualquier tipo de estructura. No sé, personalmente me gusta más usar objetos. El Basket Repository es un poquito más complicado, pero sigue el mismo concepto. Vamos a pasarle un ID de una cesta de la compra, es decir, vale, dame la cesta de la compra del usuario 4. Entonces, el Basket Repository va a pedir, a ver, qué productos hay en esta cesta al Data Provider, que el Data Provider va a tener que decidir si busca en la base de datos o en la sesión del usuario, ¿vale? Si no estamos, en concreto, si no estamos logueados, va a recuperar de la sesión, y si estamos logueados, va a ir a la base de datos. La implementación de cómo está hecho la tenéis en el repositorio, no creo que me dé tiempo a revisarlo, pero bueno, es un poco transparente. El concepto es que nosotros vamos a necesitar una línea de carro, que es una serie de tuplas, y en este caso nosotros vamos a asumir que el identificador de usuario es el identificador de la cesta. Vamos a asumir que solo hay una cesta de la compra por usuario. ¿Vale? Basket Repository implementa la interfaz, mismo sistema. Obtenemos del Data Provider las líneas de carro. Por cada una de esas líneas de carro tenemos el ID del cupón, obtenemos la información del cupón, generamos un objeto estándar y lo guardamos.
Finalmente, con esos objetos lo pasamos al repositorio de productos y eso es lo que va a devolver. Controlador, ya tenemos los dos adaptadores creados y listos para pasárselos al servicio de nuestra lógica. Pues simplemente lo primero que tenemos que hacer es a nuestro controlador inyectarle el servicio, ¿vale? También le he pasado dos servicios que he creado para el tema del ruteo, de cuando se crea el producto que te devuelva a la página anterior, etc. Y un printer que simplemente es para dibujar la cesta de la compra. Tenéis la implementación en el módulo, están bastante bien. El printer es un strategy que dependiendo del display coge una impresora u otra, está bastante guay. Y el router simplemente es un pequeño servicio. Lo siguiente, si ya vemos el primer método del controlador, añadir al carro, ¿vale? Pues aquí llamamos a Shopping Cart y le decimos a Product to Basket y le pasamos el Product ID. No pasamos el ID de la cesta porque, como hemos dicho, directamente va a coger el ID del usuario logueado. Si no pasa nada, ese producto se va a añadir a la cesta y nosotros usaremos el servicio router para redirigirnos a la página anterior y decir, has añadido el producto. Y si pasa algo, importante, la gestión de excepciones. Si hay un problema, aquí no tenemos que comprobar. Si pasa algo, return false, no. Si pasa algo, se lanza una excepción y desde aquí se gestiona, ¿vale? Aquí estamos recuperando aquí estamos capturando todas las excepciones de la lógica. Lo mismo para el proceso del carrito de la compra. Y, por último, también para el show cart. En este caso estamos llamando al printer y seteando el display, ¿vale? Si os fijáis, nuestro controlador ahora no hace nada, simplemente llama a la lógica. Llama a la lógica y le dice, toma, haz tú el trabajo. Y ya está. Y la lógica es toda la que hace el proceso. Aquí ni estamos accediendo a datos, ni estamos presentando esos datos, simplemente llamamos a la lógica y ya se va repartiendo en las diferentes clases de nuestro sistema nuestro trabajo, ¿vale? Si queremos modificar el sistema de printer, simplemente nos vamos a esa parte y la modificamos. Si queremos refactorizar la capa del modelo, sin ningún problema, nos vamos a la capa del modelo, refactorizamos, tiramos los tests, mientras no toquemos el Shopping Cart Service, no va a pasar nada, la infraestructura no se va a enterar. Y por último, bueno, he creado aquí, está el servicio de printer, ¿vale? Y por último he creado un pequeño bloque que lo que hace es pues, mostrar las líneas de carro, ¿vale? Simplemente recuperamos el servicio de printer, le seteamos el display y le decimos pinta el carro. Y bueno, ahora tendremos que hacer una demo para ver si todo esto funciona, ¿no? Porque dices, wow, ¿esto funcionará? Pues debería, ¿vale? Nada, tenemos aquí la vista con los productos. He añadido unas entradas de Add to Cart, que simplemente son entradas a las diferentes partes a las llamadas a las rutas y vamos a probar si no tenemos efecto demo. Pues parece que sí que hay efecto demo. Un segundo. Yo siempre pasa. Vale, que se ve que había... Claro, como no he controlado la parte de cuando tienes una sesión y cambias a usuario logueado y tal, pues igual quitas un producto que no está hecho una lógica, pues a veces peta. Pero bueno, ya hemos visto que hemos añadido un producto al carro y aquí está mostrando la cantidad y el precio. Vamos a añadir otro producto. Ya sigue funcionando, vamos a añadir el mismo producto, va incrementando la cantidad, va sumando bien el total de productos del carro. Tenemos una lista, un shopping cart, donde tenemos todas las entradas del carro y podemos eliminar productos de ese carro, ¿vale? En este caso está trabajando de la siguiente manera. Cuando estamos logueados, las cestas de la compra las está guardando en la sesión.
cuando no estamos logueados, y cuando estamos logueados estamos accediendo a la base de datos, estamos guardando esa información en base de datos. Podríamos cambiarla, es decir, podríamos añadir otro provider de líneas de la compra y guardarlo de otra forma. O la parte de la sesión, yo creo una tabla y accedo directamente con la API de base de datos, pero podríamos crear una entidad Drupal y almacenarlo como entidad, ¿vale? No hay problema, podemos hacerlo como queramos, ¿vale? Mientras no cambiemos las interfaces, no va a pasar nada. Funciona perfectamente. Vale, tenemos aquí... Y básicamente, pues yo creo que hemos conseguido un poco los objetivos que teníamos al principio, ¿no? De empezar, pues tener un sistema mantenible, escalable y fiable, ¿vale? Importante, lo que hemos comentado, esto no es el santo grial, evidentemente hemos dicho que aquí tenemos una complejidad añadida a un proyecto, necesitamos una serie de factores que nos pueden ayudar que nos tienen que ser necesarios para implementar estas arquitecturas. Pero nos puede venir muy bien para trabajar con proyectos que tienen, o con dominios que tienen una elevada complejidad, ¿vale? Que van más allá de los CRUDs o de una simple aplicación web. En este caso, el ejemplo de carro de la compra es muy simple, pero a temas didácticos yo creo que es un buen ejemplo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Valencia, todo claro. No la sabemos. Ya la sabéis, vale, muy bien. Hay mucha información, entiendo que es conceptos muchos, pum, 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 pum. Y os recomiendo que deis un vistazo a los repositorios en casa tranquilamente y que veáis un poco cómo puede... Aparte, creo que los he dejado dentro de mis capacidades bastante bien apañaditos en cuanto a buena programación y yo creo que van a ser interesantes, ¿vale? Referencias, evidentemente el artículo de Alistair Cockburn, la charla que dio Carles Climent en Drupal de Bilbao, maestro Climent, compañero nuestro de Valencia. Si no habéis visto esa, y os interesa el tema, yo estuve en un directo viendo ahí en Bilbao, Espera, no te localizo. Ah, perdona, estaba mirando arriba. Si no hayáis visto y os interesa esto, la charla de Carles y el repo que dejó era... Carles es muy crack. Carles... Era refactoring de un Exacto. mal montado hacia esta arquitectura, paso a paso. La charla que dio Carles, que se trasladó los conceptos entre la práctica, el vivo y el directo. Si os interesa el tema, a mí me parece lo más espectacular que he visto en este tipo de planteamientos. La de Carles estuvo muy bien porque él hizo lo mismo, pero con un proyecto ya hecho, ¿vale? De hecho, yo muchos conceptos los apliqué para refactorizar un proyecto. Es decir, tú tienes un proyecto en Drupal 7 y ir sacando la lógica de esos métodos, ir sacando la capa de aplicación, vas sacando cosas a la capa de aplicación, poco a poco vas sacando los repositorios, vas haciendo el proceso inverso. Nosotros hemos empezado por el modelo, pues en la charla de Carles está el proceso de viceversa. Está muy bien. Yo creo que son conceptos aplicables, es decir, llevo bastante tiempo mirando temas de DDD y tal, pero cuando los aterrizas ves que sí que te pueden dar soluciones reales, sobre todo a la hora de mantener proyectos importantes. Uncle Bob, Clean Architecture, obligado, si estáis interesados en estos temas, el blog es muy bueno, pero este artículo brutal. Philip Brown es un tío que escribe mucho sobre arquitectura hexagonal, muy bueno, a mí me gusta bastante, ahora está empezando con Ruby, pero bueno. Chris Fidao, de charlas de la Laravel del 2014, no vamos tan retrasados con respecto de Laravel, es del 2014, un añito de diferencia. Y Carlos Buenos también, una buena presentación sobre arquitectura hexagonal y DDD. Y bueno, hay mucha información. Evidentemente el libro, si queréis información sobre DDD, el libro de Evans y el Implementing Domain Driven Design, duros, potentes, pero bueno, se pueden pasar. Y si no hay ninguna duda, muchas gracias a todos.